Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Valeria Vázquez. Ella es socia líder de la industria de energía y recursos naturales en Deloitte Spanish Latin America. Valeria, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, muy buenos días, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Con gusto de saludarte y bueno, pues hoy vamos a hablar de la inversión privada en exploración y extracción, particularmente porque el último resultado trimestral de Petróleos Mexicanos nos muestra que pues las aportaciones, inyecciones que hace el gobierno federal, pues son menores, digamos, al resultado de la empresa. Depende cómo se vea, pero sí que es preocupante. Y una parte es que la plataforma de producción pues no está en su mejor nivel, hay mucho que se está dejando y ahí pues nuevamente pragmáticamente y a ver cómo se va definiendo y quiero escuchar tu opinión, si es que se ven señales de que esto pueda volver a reactivarse, porque obviamente está en el interés del país, ¿no? Efectivamente, Rodrigo, recordemos que los recursos petroleros y todo lo que está en el subsuelo mexicano, pues es de todos los mexicanos, precisamente, es de la nación. No quiero sonar romántica, pero realmente todos los países petroleros con recursos relevantes como lo es México y siempre lo ha sido, eso es una, ahora sí que ventaja que nos ha dado la misma naturaleza en nuestra posición geográfica, la cantidad de recursos que hay en México. Todos los países que contamos con recursos, pues tenemos mandato de hacer lo mejor posible con esos recursos. Esto se llama renta petrolera. Es decir, el petróleo que está en el subsuelo tiene un valor, pero en realidad su valor real, comercial, se da pues cuando podemos primero explorarlo, descubrirlo y después explotarlo, producir y de ahí pues todos los productos que derivan del petróleo. En este caso, efectivamente, Pemex no ha tenido muy buenos resultados. Pemex es una empresa petrolera integrada. Ya esta tendencia de empresas petroleras integradas en el mundo ya no es tan popular, vamos a llamarlo así. Las empresas petroleras han optado por ir desarrollando la cadena de valor desde que se descubre el petróleo hasta que se producen los litros de gasolina, por todo el proceso que eso implica. Han ido, digamos, separando o haciendo por segmentos estos distintos negocios porque tienen distintas valoraciones económicas, financieras, de retorno de inversión, etcétera. Pemex sigue siendo una empresa integrada. Esto implica que, así como tiene importantes utilidades en algunas actividades, como puede ser la exploración y la extracción, en otras, pues encontramos algunas pérdidas, como pudiera ser la refinación, que hoy no vamos a hablar de ese tema, sé que está muy de moda con el tema de la refinería Olmeca, pero realmente me gustaría que hoy, Rodrigo, pusiéramos el punto en esta actividad que es realmente relevante para nuestro país. Todavía tenemos recursos prospectivos, todavía tenemos reservas que explorar y que explotar. Y si bien Pemex ha reportado algunas pérdidas muy, muy importantes que nos han llevado a ahora regresarle, inyectarle presupuesto, ¿no? El gobierno federal del 2019 para acá, por lo menos, le ha inyectado al menos 900 mil millones de pesos en apoyos directos, más otros 400, cerca de 400 mil en disminuciones de impuestos por derechos de utilidad compartida, que es un impuesto específico para Pemex. Adicionalmente, el actual presupuesto de egresos de la Federación prevé que el gobierno federal va a pagar algunas deudas que tiene Pemex. ¿Y esto por qué es importante? ¿Por qué nos importa que el gobierno federal esté apoyando financieramente a Pemex? Pues porque al final el gobierno tiene una bolsa, una gran bolsa, ¿no? Que es el presupuesto federal. Y hay que tomar la decisión de o meter el dinero en una empresa o meter el dinero en apoyos sociales, en escuelas, en educación, en seguridad, en educación pública, en salud. Entonces, pues claro que lo que inviertas en un lugar, pues lo vas a dejar de invertir en el otro. ¿Por qué hoy hablamos de la inversión extranjera en exploración y extracción? Pues porque es una solución, Rodrigo, una salida que existe. Hoy la gran mayoría de los países permiten que vengan empresas internacionales con experiencia en otros lugares del mundo a explotar y explorar esos recursos. Por supuesto, no es gratis. Es decir, los privados usualmente tienen que pagar fuertes cantidades de dinero en impuestos, regalías, bonos,
adicionalmente impuestos sobre la renta, impuestos sobre la propia actividad petrolera. Y este esquema lo tuvimos en México vigente pocos años. La verdad es que a partir de la entonces reforma del 2013 se lograron dar 4 rondas de licitaciones. Estos contratos, si bien hoy son una porción muy pequeña de lo que hoy estamos produciendo, sin duda le dieron un impulso al país, Rodrigo. Claro. ¿Y cuáles dirías tú? Porque hay dos componentes, ¿no? Uno, el riesgo, es decir, lo que, digamos, no todos los yacimientos vas a encontrar. Hay buenas perspectivas, como bien lo mencionabas, cuando el incentivo es, digamos, obtener utilidad y estás arriesgando cientos de millones, si no es que miles de millones de dólares en la extracción, pues obviamente se vuelve más sofisticado. Pero obviamente cuando no encuentras, pues eso es pérdida. Y ahí, bueno, pues parte de lo que nos decían en la reforma anterior, la de 2013, pues era eso, ¿no? Finalmente los privados corrían el riesgo y si es que se encontraba petróleo, pues ahí había una carga impositiva que beneficiaba al país por esa concesión. Si no lo había, pues el Estado, en este caso Pemex, pues no perdía dinero. En ese contexto, pero son además proyectos no rápidos, ¿no? No es que dices, oye, ya me dieron la concesión y el otro año estamos extrayendo petróleo. No necesariamente es así, puede tardar varios años. ¿Cuáles fueron los resultados de esa primera etapa? Efectivamente, Rodrigo, qué bueno que lo mencionas, porque mira, hay que poner en contexto. Pemex es y seguirá siendo el jugador más importante del sector petrolero en nuestro país. Esto no nos debe de asustar, es decir, lo que queremos es un mejor Pemex y un Pemex más sano en términos de lo que recientemente platicábamos. El esquema de la reforma del esquema legal de impuesto en 2013, que hoy por hoy está dormido. ¿Por qué digo que está dormido? Porque finalmente la Constitución aún no se ha modificado, las leyes todavía son aplicables, hubo muchos procesos judiciales en los años anteriores y hoy por hoy seguimos teniendo el mismo esquema legal. Pemex cuenta con 412 áreas para explorar y explotar el petróleo, mientras que en este esquema de privados se dieron 111 contratos. De estos 111 contratos, hoy solamente están vivos 88, porque efectivamente hubo campos en donde los privados vinieron, licitaron, fueron dados los contratos con mecanismos muy transparentes. De hecho, a nivel internacional, esas licitaciones tuvieron reconocimiento por sus mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas. Pagaron, como bien dice, su cuota contractual, su regalía, todo lo que implicaba, digamos, comprar el boleto para la licitación. Y finalmente fueron campos que no encontraron descubrimientos comerciales relevantes, que no había recursos suficientes para explotar y devolvieron los campos. Esos campos hoy ya están de nuevo en poder de la nación mexicana, administrados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pero hoy, por ejemplo, están ahí inertes, detenidos, suspendidos, dormidos. Entonces, lo que estamos comentando, Rodrigo, es no necesariamente tienen que reactivarse las rondas. ¿Sería ideal? Probablemente sí. Probablemente sería ideal que se retomara algún esquema. Hay que modificar algunas situaciones de las rondas. Sí, como todo es perfectible, todo puede mejorarse, ¿no? Yo escuchaba una entrevista que tuviste la semana pasada donde se hablaba de, pues, ¿qué es mejor, no? Si me rompo el brazo, me lo inmovilizo o que me lo corten. Exacto. Bueno, aquí otra vez estamos cortando el brazo. O sea, cero inversión privada en cuanto a los temas de rondas petroleras, no. Hay países, y en el momento de la reforma del 2013, Rodrigo, esto es interesante, se propuso que Pemex tuviera un porcentaje de participación en todos los contratos que fueran licitados. Valeria, debo hacer un corte, pero retomamos la idea al regresar del mismo. Esta mañana está con nosotros Valeria Vázquez, socia líder de la industria de energía y recursos naturales en Deloitte Spanish Latin America. Volvemos en un momento con más. Entonces, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Valeria Vázquez, socia líder de la industria de energía y recursos naturales en Deloitte Spanish Latin America. Valeria, nos agarró el corte, pero nos estás mencionando cómo al principio
se planteaba que incluso Pemex tenía una participación en estas, pues no en las rondas, pero digamos ya en las concesiones de estos campos petroleros, y de esta manera pues participaba obviamente también o sea, iba en conjunto, ¿no? Y me acuerdo que en las rondas la empresa competía, digamos, y eso yo creo que era positivo porque te da nociones de mercado, ¿no? Porque a veces la lógica de una empresa, en este caso que se llama productividad del Estado, pues no necesariamente son la rentabilidad. Y hablando de la parte integrada, pues hace años que ya se hubieran arreglado otras partes y la lógica fuera la rentabilidad, ¿no? Pero es complejo. Totalmente, Rodrigo. Es complejo y mira, tenemos muy presente en el sector que desde la actual administración y la que está por iniciar su periodo, hay preocupaciones en este sentido. Incluso hace un par de semanas hubo algún pronunciamiento de la doctora Sheinbaum en donde comentaba que vendrían inversiones privadas en materia de exploración y extracción. Esto se interpretó por algunos del sector como que van a reactivarse las rondas. La realidad es que en este momento, Rodrigo, desgraciadamente no vemos una infraestructura institucional fortalecida como para poder salir a una ronda petrolera de la calidad y del tanante que tuvimos en aquellos años, porque era un modelo institucional pensado para eso. Participaba la Secretaría de Energía, desde luego, la Secretaría de Hacienda, participaba Pemex también, por supuesto, que presentaba sus propuestas, pero había un grupo técnico en la Comisión Nacional de Hidrocarburos que, por cierto, hizo un gran trabajo, mantiene todavía valiosísimos talentos, digamos, profesionistas valiosísimos con mucho conocimiento del sector, participaba la Secretaría de Economía, el Fondo Mexicano del Petróleo, es decir, era todo un andamiaje que permitía recibir toda esa inversión privada que, como lo hemos hablado muchas veces, necesita certidumbre y seguridad jurídica para venir a celebrar un contrato o a licitar una licencia de 20, 35 años. Entonces, todas estas situaciones de seguridad, certeza jurídica, el andamiaje institucional, sin duda, hoy lo vamos a ver distinto. Y entonces, pues un poquito es, bueno, si no, ese camino no es el que en este momento se va a decidir y se va a seguir apoyando a la hoy empresa productiva del Estado, pues que sea con mecanismos que le permitan a esta inversión privada aterrizar, digamos, en nuestro país, porque realmente entre los resultados de Pemex y la baja de los recursos que tenemos en México, de nuestras reservas probadas posibles o sea, las reservas 3P, 1P, 2P y 3P. Con esto vamos, pues, francamente, en un declive preocupante. ¿Y por qué te digo preocupante? Porque el mundo va hacia la descarbonización. Esto no significa que de un día para otro dejamos de usar hidrocarburos, pues no. Significa que por lo menos de aquí al 2050 van a seguir usándose los hidrocarburos, pero vamos a ir transformando nuestra base energética, que sea una base más limpia, con bases renovables. Ya para cuando México quiera explotar los recursos que tenemos, el petróleo ya no se va a usar. Ya no vamos a estar de moda, digamos. Ya no va a haber empresas que quieran venir a hacer ese tipo de inversiones. Entonces, si se quiere hacer desde Pemex, que se haga, pero entonces aquí entra lo que sí está muy en la conversación pública, Rodrigo, que es este tema de la desaparición de los órganos reguladores, que es esta absorción por parte de la Secretaría de Energía o de alguna otra Secretaría de Estado, porque no ha quedado clara esa manifestación. Si Pemex y CFE se van a absorber en una Secretaría estatal, pues, ¿qué secretaría va a ser? Si no sabemos todavía ni siquiera cuál va a ser el estatus de estas dos empresas. Y volviendo a los ejemplos en otras materias, Rodrigo, es como si ahora el piloto del avión también va a vender los boletos, también va a ser pasajero, también va a ser sobrecargo, también va a poner las maletas. Es decir, el solo gobierno federal va a ser quien fije la política energética, quien se encargue de vigilar su cumplimiento, quien ponga las reglas del juego en la cancha y aparte va a ser un jugador.
Claro. porque todo lo vamos a centralizar. Y ese mundo ya lo conocimos, además, que eso es lo interesante, ¿no? Y pues los resultados no son muy buenos. De hecho, estamos donde estamos, en buena medida no es algo, digamos, reciente, es estructural y era por esa falta de controles o cuando el Estado, y además, hay que decirlo, ha habido mucho más opacidad en en términos de asignaciones directas, se involucra a las Fuerzas Armadas y entonces eso lo convierte en seguridad nacional y, digamos, en otros ámbitos, no necesariamente en el energético, pero sí, por ejemplo, cuando vimos la construcción de Dos Bocas u otras obras emblemáticas, y entonces eso pues ya lo conocemos y no dio los mejores resultados porque no tiene los incentivos. Y bueno, pues eso sin duda, además yo creo que va a estar muy presionada la administración que comience el 1 de octubre, pues justamente en cambiar ese rumbo, porque uno de los desafíos más importantes desde el punto de vista financiero, pues es justamente la amortización de deuda financiera de Pemex, más el tema de proveedores, que no es un tema nada menor, por lo que significa en términos de empleos, etcétera. Deja tú la viabilidad de los propios proveedores, que algunos de ellos pues han tronado como consecuencia de esta pues no pago, ¿no? De repente, o que se paga muy tarde. Así es, Rodrigo. Y agregándole a esto, todo el tema financiero, y lo vimos hace un par de semanas, la estabilidad financiera depende también de la seguridad y certeza de los mercados. En la medida en que se sienten seguros de la manera en que se toman las decisiones, los mercados están tranquilos y siguen con sus inversiones. ¿Qué va a pasar ahora? La administración pública tiene muchas características. O sea, esto no es una situación nada más de vamos a enflacar al gobierno y vamos a meter todo en una misma canasta que será una secretaría. El gobierno federal, la administración pública, esto es un tema muy legal, pero tiene varias facultades o se le llaman poderes, que son 7, y 2 de ellos son particularmente interesantes porque uno es la jerarquía y el otro es el poder de mando. El tercero es el poder de revisión. ¿Esto qué significa? Que el superior jerárquico le puede dar una instrucción directa a su inferior jerárquico, y esto es lo que puede llegar a pasar entre la Secretaría de Estado y el director de Pemex o el subdirector que está manejando la producción, que le toca pagarle al proveedor. Entonces, si Pemex pierde autonomía, los mercados también van a perder confianza en que las decisiones van a ser autónomas, porque pueden depender de una sola persona que Claro. esté sentada en Palacio Nacional, vamos a decir. Sí, y que se equivoque y entonces, bueno, pues vienen los problemas, que es el asunto de los pesos y contrapesos es que ayuda a eso. Y ya ni hablamos, por ejemplo, si desapareces a la COFESE y no hay condiciones de competencia por las concesiones de estaciones de gasolina, pues estás en un problema, ¿no? Y si eliminas esa parte, porque hay cero voluntad para auscultar ese componente, pues los afectados van a ser los consumidores de a pie, ¿no? En una cabecera municipal en donde hay una sola concesión, que es del diputado o veto a saber, de algún liderazgo político, que lo hemos visto en el pasado. Por eso esas lecciones ya las observamos y ese México ya lo hemos vivido y por eso llegamos a o habíamos llegado a este México. Pero bueno, parecería que ahí la lógica es más de concentración de poder político que otra cosa, pero eso conlleva muchas ineficiencias de mercado. Por eso habíamos cambiado como país. Valeria, siempre un gusto platicar contigo. Gracias y ojalá se repita pronto porque se va a poner muy interesante y va a ser clave escucharte en estos meses que vienen para ver cómo se van definiendo y sobre todo que vayas evaluando y nos cuentes cómo se ve el panorama. Gracias, Rodrigo. Mucho de qué charlar. Un placer, como siempre. Gracias. Ahí escuchamos y vimos a Valeria Vázquez. Ella es socia líder de la industria de energía y recursos naturales en Deloitte Spanish Latin America.